Pues miren amigos, vaya cochinero el que se está destapando en estos momentos en México. La presidenta Sheinbaum acaba de saltar con este bombazo en donde pues destapó la cloaca. Cómo nos han robado millones, millones de pesos frente a nuestras narices por décadas. Mientras estábamos aquí platicando todo este tiempo, pues resulta que había una pequeña mafia que se estaba aprovechando vendiendo la gasolina de México a los Estados Unidos. ¿Se acuerdan ustedes del huachicol? Bueno, pues pensábamos que el huachicol se vendía nada más en las gasolineras mexicanas. Para los que no nos miren de México, es grupos criminales que le hacen un hoyo a la tubería de petróleos mexicanos, sacan el combustible del ducto y del oleoducto se lo llevan a la gasolinera a venderla. Mucho más barato porque es gasolina robada, le decimos huachicol. Bueno, ahora sabemos que todo ese saqueo también iba a Estados Unidos. Mucho de ese ni siquiera hemos dimensionado cuánto, pero no nada más está el tema del huachicol a los Estados Unidos. También hablamos ya de robo en textiles de México, que pareciera que es algo que no nos afectara, que era algo pues no tan agresivo, pero pues resulta que no, que también ahí era un robo a despoblado multimillonario y nadie hacía nada. Y otro fraude, amigos, mucho, mucho peor, que es miles de viviendas en estos momentos que, pues, de Infonavit, que en realidad nunca fueron a parar a quien debía de parar y un verdadero fraude que se está destapando. Así que, miren, vamos a los datos duros porque es demasiado cochinero el que se destapó en tan pocas horas. Primero con esto de las empresas fantasmas, que ahora resulta que estuvieron importando toneladas de ropa y toneladas de telas a México. La cosa es que al hacerlo, pues usaban un esquema en donde pagaban una ridiculez de impuestos, porque falsificaban documentos. Ahora les voy a mostrar cómo, pero les adelanto también que el otro fraude del Infonavit es terrible. Si tú tienes una casa del Infonavit, o si tienes un amigo o conocido que tiene una casa del Infonavit, cuidado porque podría ya no ser tuya, ¿eh? Tú piensas que sí y en papel puede que ya te la hayan robado. Con el descaro y con la complicidad de notarios, jueces que ya cayeron los primeros, se abre todo esto como esto está en complicidad con muchos jueces, ya están expuestos. Pero vamos a comenzar con este fraude, el fraude de los textiles. Fíjense, es un fraude en donde nada más en el 2024, ahora sabemos que ya ascendió a 20,000 millones de pesos. Imagínense todo lo que se pudo haber hecho con ese dinero, ¿no? Hospitales, escuelas, infraestructura, carreteras, pues por supuesto centros de salud, aulas. Pero en lugar de eso, pues una pandilla de ladrones se lo robó, unos cuantos corruptos. Y es un robo que no era pequeño. Ahora sabemos que fue un golpazo al empleo de muchísimos mexicanos, porque la industria textil perdió más de 150,000 empleos formales gracias a eso, nada más en los últimos 5 años. Pues precisamente porque ahora sabemos que era imposible competir contra esa mercancía extranjera que entraba prácticamente gratis. Por eso miles de negocios mexicanos quebraban porque nadie podía competir con estas prendas chinas. Esas ropas son casi regaladas. ¿Qué empresas pueden competir contra otras que no pagan impuestos, que roban miles de millones de pesos, que lavan dinero, que dan salarios injustos, que no siguen las reglas del juego, que contrabandean además? Era un robo sistemático no solo al gobierno, sino que quebraba a las empresas locales mexicanas, a las marcas de textiles de México. La pregunta, amigos, es cómo se permitió que esto pasara así por tantísimo tiempo. Porque aquí evidentemente estamos hablando de complicidad, estamos hablando de corrupción. Y Claudia Sheinbaum ya destapó todo esto con documentos oficiales. En la conferencia que dio ayer incluso presentó un avance de esto que vale la pena echarle ojo antes de que veamos lo del Infonavit y lo importante que es. Yo tengo una casita de Infonavit, Alba y yo tenemos una casita de Infonavit de Omex, que fue nuestra primera casa. No, amigos, un verdadero dolor de cabeza. Esos tipos de Omex son unos pillos, son unos ladrones.
todo estaba mal, todo fue un fraude, fue un robo, materiales, un verdadero cochinero. Hasta el día de hoy ese fraccionamiento sigue teniendo problemas. Lo construyeron sin tener una entrada y un acceso autorizado para poder ingresar. O sea, prácticamente era un huevo. Y encima ahora saber que hasta esas propiedades pueden ya no ser tuyas porque te las robaron en papel y el día menos pensado llegan y te dicen salte de mi casa. Y luego, por otro lado, como si esto fuera poco, el tema de este mega fraude en la industria textil. Vean ustedes esto. El 19 de diciembre de 2024, el Gobierno de México emitió un decreto en el que se aplicaron aranceles temporales del 35% a 138 fracciones arancelarias relativas a la confección y del 15% a 17 fracciones de productos textiles provenientes de países con los que no tenemos un tratado de libre comercio. Esta medida se tomó para fortalecer la industria nacional frente a prácticas comerciales desleales, ya que se estaban introduciendo al país productos con precios por debajo del mercado que afectan la producción nacional. A poco más de 2 meses de su entrada en vigor, ya se observan los resultados. Durante el primer bimestre de 2025, el valor de las importaciones de estos productos disminuyó un 12% con respecto al año anterior. Asimismo, las importaciones temporales, es decir, aquellas que ingresan al país sin pagar aranceles para utilizarse en procesos productivos, experimentaron una caída del 53%. Esto es positivo porque la Secretaría de Economía encontró que muchos productores importaban con este beneficio, pero no cumplían con el requisito de exportar el producto final. El volumen físico de las mercancías importadas también bajó. En particular, los productos terminados, como prendas y piezas de ropa, se redujeron en un 60%. Esto sugiere una contención efectiva del ingreso de productos que compiten directamente con la industria nacional. También es relevante destacar el cambio en la geografía del comercio. Mientras que la participación de países del TEMEC en estas importaciones creció del 15 al 24%, las provenientes de países asiáticos se redujeron drásticamente, favoreciendo el comercio con nuestros principales socios comerciales. A la par de esta medida, se han implementado acciones para combatir el ingreso ilegal de textiles y productos pirata al país, así como la cancelación de programas IMEX vinculados a operaciones fraudulentas. Se dio de baja a 8 empresas ubicadas en Baja California, Aguascalientes y Jalisco, que simulaban procesos de manufactura y exportación, acumulando importaciones por 24,000 millones de pesos, generando un daño significativo a la industria nacional. Esta medida, impulsada por el Gobierno de México a través de la Secretaría de Economía, ha comenzado a dar resultados claros. Con esta política comercial, México protege su industria textil, fomenta la producción nacional y refuerza su competitividad. Bueno, muchas gracias. Gobierno de México. Ya casi voy a terminar. La siguiente medida tiene que ver, ya vimos acero, textiles. La siguiente medida es ajustar los precios de referencia. Bueno, este es un documento que hicimos, voy a ser muy breve en esto. Cuando alguien importa un producto que ustedes quieran, el importador, quien lo importa, debe declarar su valor para pagar impuestos. Es decir, si tú vas a importar un vehículo, o si vas a importar una prenda, o si vas a importar algún alimento, tienes que decir, cuando vas a importar, cuánto vale lo que importas. Sobre eso calculamos el impuesto. Entonces, evidentemente, hay muchas veces que se nos presenta que se manejan precios por debajo de lo que es real. Y para eso se crearon precios de referencia, para que no declares un precio abajo de lo que es el precio de referencia internacional. Entonces, se establece un valor mínimo aceptado. Hoy en día, estos precios de referencia funcionan para varios rubros, pero se van a ampliar también a lo que son artículos deportivos, papel, cartón y otras actividades. Bueno, por ejemplo, aquí hay un ejemplo muy simple, ¿no? Declaré que me costó solo 10 pesos para pagar menos impuestos, cuando el precio real son 100, de una bicicleta que estoy importando. Entonces, ahora con este cambio, aunque declare yo que mi bicicleta costó 10 pesos, voy a tener que pagar 100. ¿Por qué? Porque ese es el precio de referencia, la bicicleta vale 100, no vale 10. Esto es muy importante para la industria nacional, porque si no, con el precio de referencia, o mejor dicho, si no hay precios de referencia adecuados, puedo abusar y entonces importar cosas extraordinariamente baratas. Los precios de referencia se van a ajustar para evitar la evasión de impuestos y desde luego proteger a las empresas y al empleo en México. La que sigue, por favor. Estas son las fechas
en las cuales se va a ajustar esto. Muebles y aparatos de alumbrado será el 12 de mayo, juguetes, juegos y guitarras será el 26 de mayo, artículos para recreo deporte el 16 de junio, como les decía, y papel y cartón el 16 de julio. Bueno, la que sigue ya vamos a terminar. Y luego está la campaña Hecho en México, la siguiente, por favor. Entonces, se ha preparado una campaña muy amplia en combinación con el sector privado, el Consejo Coordinador Empresarial. Se inicia en junio del 25 para apoyar lo que ha sido la iniciativa del Gobierno de México de rescatar, establecer y promover el orgullo de Hecho en México. Entonces, se va a sumar todo el sector privado mexicano y esto empieza en junio del 25, una vez que termine el proceso de elecciones para el Poder Judicial. Gracias, presidenta. Muchas gracias. Bueno, amigos, este era un verdadero cochinero. Uno se pregunta, bueno, es que eso es lógico, ¿no? Yo no puedo decir que traigo un contenedor o un barco lleno de carros de China o de ropa y decir que pagué 10 pesos, cuando evidentemente ya ni el flete. Era un fraude masivo que estuvo operando por al menos, fíjense, al menos 12 años, porque se habla que esto, para acabarla de amolar, adivinen desde cuándo viene. Desde el 2012, desde fin del calderonato, durante todo el periodo de Peña Nieto, eso se refuerza mucho este mega fraude. Nunca hicieron nada, evidentemente, porque todos estaban metidos hasta las chanclas en este fraude. Todos se llevaban un pedazo de tajada de esto, no nada más los comerciantes, también el gobierno, las aduanas. Y la cosa no para ahí. Ahora, de este cochinero ya sabemos que hubo otro abuso terrible que reveló también la presidenta Sheinbaum, que son las casas de Infonavit. Y eso, amigos, está fuertísimo. Y ahí sí no se vale, porque imagínense ustedes trabajar toda tu vida con el sueño de tener tu propia casa. ¿Con cuánto esfuerzo no estás tú esperando para juntar los puntos para cotizar para el Infonavit? Para quienes no nos miran de México, son casas bajo un programa conjunto con el gobierno que tú puedes comprar. Para la clase trabajadora, si tú tienes una nómina, entonces tú puedes acceder en México fácilmente al Infonavit en lugar de uno de esos créditos imposibles en donde el banco no te presta o es casi imposible juntar el enganche. Bueno, con el Infonavit el sistema es diferente. Entonces, esa es la esperanza de millones de trabajadores mexicanos, pues para hacernos de nuestra casita. Y ahora resulta que había una pequeña mafia inmobiliaria, no la que ya sabíamos que había, Ahora resulta que esto es otro nivel, pues no nivel Dios, nivel diablo. De un grupo, de una mafia inmobiliaria todavía peor que la anterior. La anterior fue la muestra gratis, que llevaban años robándose las casas de Infonavit de millones de familias mexicanas sin que ellos se dieran cuenta. Imagínense, ya cuando tú ibas a sacar tu crédito de Infonavit porque dices, ya estoy buscando casa, ya el próximo año, llegas, oiga, vengo a tramitar mi crédito de Infonavit. No, usted ya lo tomó. ¿Cómo? Pues si yo rento. No, aquí me aparece que usted ya sacó su casa del Infonavit. Y cuando ibas, oye, dicen que esta casa del Infonavit es mía, a ver, dámela. No, ya te la quitaron en un juicio. Ah, caray. ¿Cómo le hacían? U otra, tú estás pagando tu casa y resulta que el día menos pensado llegan y te desalojan porque ya no era tuya en papel y te la quitaron y tú ni cuenta te diste. Y toda una red muy compleja de fraude en donde estaban metidos hasta las chanclas. A ver, por supuesto, gente del Infonavit, yo no tengo ninguna duda, esos son los primeritos, pero también notarios corruptos, jueces vendidos, magistrados vendidos. Eso era toda una verdadera mafia avalada también por el Poder Judicial y por los notarios que sacaban a familias trabajadoras que llevaban décadas viviendo en esas casas. Incluso, amigos, en muchos casos tenían el descaro hasta de usar a la policía, que en lugar de proteger al pueblo, la usaba para sacar a los trabajadores de sus propias casas, quitárselo. Eso era un despojo en contubernio con muchos alcaldes o autoridades locales, y luego revendían las casitas del Infonavit a precios altísimos. Y no estamos hablando de 100 casos ni de 1000. Bueno, cuando lo del cártel inmobiliario,
nos espantamos porque era mucho. Amigos, esto es otro nivel. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.